Bien, compañeros, yo creo que comenzamos, ¿verdad? Ya van a estar acoplándose el resto de sus compañeros. ¿Llegan a ver sin problemas la pantalla? Ok, gracias, Freddy, por la respuesta. Bien, hoy vamos a ver la unidad 2 referida a lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos ocupacionales. El objetivo básico, el objetivo de este módulo es generar competencias en ustedes, en los participantes del diplomado, para que puedan tener una primera aproximación para ejecutar de forma práctica una identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de los controles para prevenir los accidentes o las enfermedades derivadas de los lugares de trabajo. Y en este propósito, uno de los primeros puntos que tenemos que revisar es necesariamente la definición del peligro. Ya habíamos visto preliminarmente, y ustedes habían visto anteriormente en otras unidades de este diplomado, lo que significaba, lo que representa un peligro. Pero viendo lo que es la norma OSAS 18001, la versión del año 2007, podemos visualizar que es toda fuente, situación o acto que tiene el potencial intrínseco de causar o de generar daños a las personas o un deterioro a la salud o ambos. Es la fuente, situación o acto con el potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro a la salud o una combinación de estos. Entonces, acá podemos visualizar que hay varias formas de poder identificar lo que es un peligro. Puede ser una fuente, por ejemplo, una sustancia peligrosa, una energía. Una situación, por ejemplo, un evento en el cual aquí podemos visualizar una condición donde no tenemos orden y limpieza, o una condición donde está presente, por ejemplo, fuego. O un acto, por ejemplo, realizar trabajos en altura o el trabajos en soldaduras, o un acto subestándar, ¿verdad? Que habíamos visto que es un acto inseguro. Entonces podemos ver que un peligro puede tener diferentes formas de visualización a través de las fuentes, a través de las situaciones o a través de los actos. Ahora bien, aquí podemos visualizar en la diapositiva, tenemos en el peligro, acá tenemos un tablero eléctrico, un cubical, donde tenemos las diferentes tres fases de un tablero eléctrico, que por su propia existencia, por su sola existencia, tiene la capacidad innata de poder generar algún tipo de contacto eléctrico. Es una fuente con potencial, miren, es una fuente de energía eléctrica y una situación al mismo tiempo, ¿verdad? Que es el tablero que está abierto, que trabaja con las puertas abiertas por el tema de lo que es la ventilación, porque se calienta. Una fuente y situación que se constituyen en un peligro. Acá podemos ver unos botellones con gases sometidos a presión, que están a una presión mayor a los 1000 psi, que por su sola existencia tienen la capacidad intrínseca de poder generar algún tipo de consecuencia. De la misma forma, acá tenemos un sistema de engranajes donde existe la posibilidad, o sea, es una potencialidad de generar alguna consecuencia. Pero los peligros existen per se, o sea, siempre van a existir peligros. Pero, ¿cuándo comienza este peligro a tener un determinado nivel de tamaño o actividad? Es cuando comienza a haber una exposición peligrosa. Y entonces cuando comienza a haber una exposición a este peligro, ahí surge y comienza el peligro a tener un determinado tamaño. El peligro comienza a tener una determinada posibilidad de generar consecuencias a algunas personas. Acá es donde surge el término del riesgo. Y mire, el riesgo no es nada más que una métrica, es una medición, es un parámetro. El riesgo es el tamaño del peligro. Y este tamaño del peligro se va a cuantificar básicamente en función de dos factores, que son la probabilidad y lo que es la severidad. Ahora, según OSAS, ¿qué nos dice respecto a la definición del riesgo ocupacional? Es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición peligrosa. Y como pueden ver, es una combinación de la probabilidad y de la severidad. Y como les decía, para que un peligro comience a tener un determinado nivel de riesgo, es importante que exista una exposición peligrosa. Bien, entonces, miren, el riesgo no es nada más que el tamaño del peligro.
¿Cómo cuantificamos ese tamaño? A partir de los dos factores, probabilidad y severidad. Los peligros podemos visualizar que se identifican, mientras que los riesgos es una métrica que nos va a dar el tamaño del peligro. Se evalúan los peligros en función a esos dos parámetros. Entonces, como habíamos visualizado en lo que es el peligro al ser fuente, situación o acto, fuente, situación o acto con potencial de causar daño, adelantarles que en la 45.000 que se está revisando, en la definición de peligro queda en fuente o situación únicamente, ya no están incorporando el concepto acto. Y la 45.000 que va a reemplazar a la 18.000. Mire, sabemos que fuente, situación o acto puede ser una infinidad de escenarios que pueden constituirse en un peligro. Pero para eso podemos simplificar y trabajar con una lista maestra de peligros. Esta lista maestra de peligros puede estar asociada y podemos distribuirla como está proyectada en sus pantallas. Tenemos una lista maestra de peligros asociados a condiciones de seguridad. Tenemos otra lista maestra de peligros asociadas a las condiciones de higiene. Las condiciones de seguridad están enfocadas a los accidentes de trabajo, es decir, caídas al mismo nivel, distinto nivel, contactos eléctricos, contactos con temperaturas extremas, proyección de partículas, etcétera, aquellos que pueden causar accidentes de trabajo. Las categorías de condiciones de higiene están asociadas a aquello que nos puede generar enfermedades ocupacionales producto de la exposición a ciertos contaminantes químicos, físicos o biológicos, exposición a ruido, vibraciones, inadecuada iluminación, temperaturas extremas, etcétera. Y también las referidas a las condiciones de ergonomía que nos pueden generar ciertos desórdenes músculo-esqueléticos. Ahora bien, como hemos visto, la forma de entender peligro y riesgo todavía sigue en algunas empresas, en algunos profesionales, con el criterio de que, por ejemplo, se puede subdividir y pones como el peligro, sistema de poleas y el riesgo, atrapamiento mecánico. Peligro, trabajo en altura. El riesgo, caída a distinto nivel. Todavía están utilizando este criterio de hablar de peligro y riesgo, ¿verdad? Pero como sabemos, el riesgo, y como nos dice la misma definición, no es nada más que una métrica que es la probabilidad y la severidad que pueda generarse algún determinado nivel de daño. El riesgo no es nada más que el tamaño del peligro. Ya, pero bueno, todavía algunas empresas insisten y están trabajando en este concepto de dividir, ¿verdad? Lo que es peligro, fuente o situación, el riesgo, el atrapamiento mecánico, caída a distinto nivel, etcétera. Pero para este módulo vamos a trabajar de una forma mucho más simplificada, que es la que hemos visto anteriormente y que es la que es vigente para el diplomado, donde vamos a hablar que el evento peligroso, en realidad, porque ese sería el término correcto, el evento peligroso sería atrapamiento mecánico, el evento peligroso sería caída a distinto nivel, para poder así simplificar el trabajo y hacer mucho más ligero y mucho más operativo y práctico el proceso de identificación de peligro. Ok, les cedo la palabra a Alain, Freddy, Gisela o Marcos si tienen alguna consulta o si requieren alguna aclaración hasta el contenido que hemos avanzado en este momento. Sí, con la nueva revisión hacemos la lectura, tu comentario. Dice, con la nueva revisión que se está realizando, me imagino con la 18.000, ¿esta clasificación aumentaría? ¿A qué clasificación estaríamos hablando, Alain? De los peligros, tendríamos claro. No, o sea, la 45.000 de la 18.000 te van a dar una clasificación. No, no te van a dar una clasificación de peligros. Sí, entonces no hay cambios nuevos que vas a tener específicamente. El único cambio que se va a dar en la 45.000 es que vas a incorporar otro concepto de riesgos, ¿verdad? Que son los riesgos al sistema de gestión. Pero bueno, eso está por fuera de la presente unidad. Hay los riesgos al sistema de gestión y los riesgos de CISO. Y los riesgos de CISO es todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces no va a haber mayor complicación al respecto a al proceso hiper se va a mantener, vas a hacer la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, vas a determinar tus controles y vas a seguir el mismo proceso. Lo único que sí va a ser mucho más hincapié en el tema de la jerarquía de los controles, ¿no? Aplicar la jerarquía de los controles que la han visto en la anterior unidad y que también vamos a describirla más adelante. Pero no va a haber mayor complicación, ¿no? Sí, el nuevo concepto de riesgo al sistema de gestión, que es otra cosa, ya que no es el tema de los peligros de CISO. Bien, si no hay más preguntas, vamos a continuar.
La identificación de peligros y evaluación de riesgos, la hiper, es el proceso que ustedes tienen en sus pantallas. Se comienza con una identificación de peligros, el reconocimiento formal de la existencia de estos peligros. Luego se procede a hacer lo que es la estimación del riesgo, donde cuantifica los niveles de probabilidad y los niveles de severidad. Luego se pasa a hacer lo que es la valoración del riesgo, que quiere decir que ahí con la probabilidad y la severidad se cuantifica el nivel de riesgo. Y aquellos riesgos que sean no aceptables, como en la metodología habíamos visto que los rojos y los amarillos son riesgos no aceptables, a estos se los lista, ¿verdad? Y se hace un listado de los riesgos no significativos, los riesgos que sean no aceptables o los riesgos que se denominan como significativos. Este proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos puede tener diferentes formas de enfocar. Pueden ser cuantitativas, semi-cuantitativas o cualitativas. Desde luego, un análisis cuantitativo te va a dar un mayor nivel de profundidad e información, pero significa también que va a implicar mayor tiempo en su ejecución y mayor costo. Entonces, en el presente diplomado estamos trabajando con una metodología semi-cuantitativa a través del uso de tablas, de números y una matriz, donde podemos un poquito dejar de disminuir la subjetividad en el proceso de evaluación del riesgo de seguridad y salud ocupacional. Para este propósito hemos utilizado lo que significaría la norma, un estándar, la guía técnica colombiana, la 45. Miren qué interesante, un país se ha puesto de acuerdo para hacer una guía para identificación de los peligros y la valorización de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. El resumen de esta metodología está descrito en la presente unidad. Les he pasado algunos links donde ustedes pueden descargar información más amplia respecto a esta norma y si buscan un poquito más, incluso hasta pueden descargarla. En este modelo, lo que nos muestra es que igual, o sea, bajo el concepto general, el riesgo es la probabilidad y la severidad. El nivel de probabilidad está definido por el nivel de deficiencia que puede existir y el nivel de exposición. ¿Qué quiere decir? Que los dos factores que van a cuantificar la probabilidad, los dos subfactores que van a cuantificar la probabilidad, son en primera instancia el tiempo, la frecuencia, tiempo y frecuencia de exposición, uno. Y el segundo, las condiciones de seguridad existentes, es decir, el nivel de deficiencia respecto a las condiciones de CISO. A partir de estos dos factores se va a poder cuantificar lo que es el nivel de probabilidad. ¿Y cómo se lo va a realizar? Se lo va a realizar aplicando las tablas que ustedes tienen en su pantalla, donde aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el nivel de exposición. Es una tabla donde vemos que se le asigna un puntaje desde una exposición esporádica, por ejemplo, situación de exposición que se presenta de manera eventual, de 1 hasta una exposición continua, el 4, donde la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Es decir, que nosotros podemos clasificar en cada uno de estos, esporádica, ocasional, frecuente o continuo, y darle el puntaje específico. Esto para lo que es el nivel de exposición. Para lo que es el nivel de deficiencia que nos mide las condiciones de seguridad, es decir, cómo está ejecutándose, cómo se están implementando las medidas de seguridad y salud respecto al peligro que se está evaluando para determinar su nivel de riesgo. Aquí podemos ver que, por ejemplo, cuando hay un nivel de deficiencia muy alto, ¿qué quiere decir? Se le asigna un puntaje 10, que se han detectado peligros. A ver, un poquito, denme un segundito para que puedan visualizar de mejor forma. Acá podemos ver que, por ejemplo, cuando es un nivel de riesgo muy alto, o perdón, un nivel de deficiencia muy alto, o sea que hay malas condiciones de seguridad, se han detectado que peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. ¿Qué quiere decir? Que hay un peligro y este peligro no tiene ningún tipo de control, o sea que no se está gestionando este peligro y por tanto el nivel de deficiencia es muy alto. Mientras que si nos vamos al otro extremo, bajo, ¿verdad? En la parte inferior izquierda, podemos ver que al decir que el nivel de deficiencia es bajo, ¿qué quiere decir? Que son buenas las condiciones de seguridad. Al tener un nivel de deficiencia bajo, nos dice que, y en la definición, que no se ha detectado consecuencia alguna, o sea, no hay posibles consecuencias producto del peligro.
o la eficacia del conjunto de las medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. ¿Qué quiere decir? Que las condiciones de seguridad son adecuadas y por tanto este peligro está controlado y el nivel de riesgo es bajo. Realmente no es importante. En esta circunstancia, cuando el nivel de riesgo es bajo, ya, directamente la metodología nos dice que el nivel de riesgo general, total, pasa a ser aceptable y se va a lo que es el cuadrante número 4, ya que es bueno, vamos a ver mucho más adelante. Ok, con esta información, a lo que significaría, tenemos el nivel de exposición y el nivel de deficiencia, ahí ya podemos cuantificar el nivel de probabilidad. Por ejemplo, si yo tengo una exposición frecuente, valor 3, un nivel de exposición frecuencia, valor 3, y tengo un nivel de deficiencia alto, por ejemplo, 3 y 6, 3 por 6, 18, tenemos ¿qué nivel de probabilidad? Un nivel de probabilidad alto, ¿verdad? 18, alto. Aquí tenemos alto. ¿Y qué quiere decir, no? Que hay una alta probabilidad de que pueda materializarse este peligro, ¿ya? Me gustaría ver un poquito para que participen, por ejemplo, Marco Arciénaga, suponiendo que tenemos un nivel de probabilidad, un nivel de exposición continua, ya un nivel de exposición continua, y tenemos un nivel de deficiencia medio, ¿cuál sería el nivel de probabilidad? Marco, ¿nos copias? Ah, sí, sí, lo copio, ingeniero. Ok, y Marco, ¿y Estoy cómo sería? A viendo ver, exacto. Tenemos perdón. ¿cómo sería el nivel de probabilidad? Suponiendo tienes un nivel de exposición continua, ya tienes un nivel de exposición continua y tienes un nivel de deficiencia medio, ya un nivel de deficiencia medio, un nivel de exposición continua y un nivel de deficiencia medio. La pregunta es, ¿cuál sería el nivel de probabilidad? El nivel de probabilidad sería, no lo estoy viendo bien. ¿Tienes proyectada en tu pantalla? Sí, el nivel de probabilidad sería 8. 8. ¿Y ese valor 8 qué significa? Ese valor 8 significa que tenemos un medio, una situación deficiente con exposición esporádica. Exacto. Entonces, el nivel de probabilidad es medio, ¿verdad? Entonces, es una forma de cómo podemos cuantificar la probabilidad con estos dos subfactores que son la exposición y el nivel de deficiencia. Muchas gracias por tu participación, Marco. Bien, continuando, acá tenemos lo que significaría, ya hemos cuantificado el nivel de probabilidad. Ahora vamos a ver lo que es el nivel de consecuencias. El nivel de consecuencias está dado básicamente por una tabla, es mucho más simple, donde vamos desde lo más crítico, que es una consecuencia mortal o catastrófico, que implica ya a partir de una sola fatalidad, hasta lo que es el nivel leve. Mortal catastrófico se le asigna un puntaje de 100, mientras que a leve, ¿qué quiere decir leve? Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad, es decir, que no generan ningún tipo de consecuencia, solamente va a los primeros auxilios. Ya el tema de mortal o catastrófico y lo que es leve, las lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad, que estamos viendo que es primeros auxilios, básicamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, grave, que implica incapacidades con tiempo perdido, o sea, un LTI, que quiere decir que con más tiempo perdido de más de una jornada de trabajo, y muy grave, lo que es 60 puntos, lesiones o enfermedades con graves y irreparables, incapacidad permanente o lo que es incapacidad. Bien, a partir de esto, ya conocida la probabilidad, ya conocidas las consecuencias, conocida la probabilidad y conocidas las consecuencias, vamos a visualizar lo que es ya el proceso propio de evaluación del nivel de riesgo, utilizando, miren, es un sistema mixto, es un sistema que nos da una matriz y al mismo tiempo puedes hacerlo con puntajes. Acá en la parte de abscisas, ¿verdad? En las horizontales tenemos lo que es la probabilidad, hablamos de el primer rango que va desde 40, aquí tenemos aquí de menor a mayor, y en el eje de ordenadas tenemos las consecuencias. Y el riesgo no es nada más que la multiplicación de probabilidad y consecuencias, tal como ya hemos venido trabajando en el diplomado. Por ejemplo, una probabilidad
que hablemos que tiene un valor de 10, por ejemplo, ¿sí? Y unas consecuencias de 60, 10 por 60 nos habla de 600, y cae en el cuadrante 1, ¿sí? Que va entre 4000 a 600 en este rango numérico, y que nos dice que la situación es crítica, que se debe suspender la actividad hasta que el riesgo esté bajo control y se requiere una intervención urgente. Es decir, que por ejemplo la zona roja, la zona crítica, donde sí o sí se tiene que hacer una intervención. Por ejemplo, si tenemos una probabilidad de 4 y un nivel de deficiencia digamos, de 60, ¿sí? Entonces hablamos de un valor de cuánto. ¿Cuánto sería acá el valor? A ver, Diego, para que puedas participar. Hola, Diego. Buenos días. ¿Cuál es el nivel de probabilidad? El nivel de probabilidad es 4 y el nivel de deficiencia es 60. 4 por 60 60. sería ¿Y por 240. 240? Ya estaríamos hablando entonces de qué nivel de probabilidad o qué nivel de riesgo. Nivel de riesgo 2, 2. ¿Y qué se refiere a nivel de riesgo 2? en el que se tendrían que corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspender actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360. Entonces, se tendría que continuar la actividad, pero aplicando medidas de forma inmediata, ¿no? A medidas de control. Entonces, el grado de significancia, hablamos que son los colores rojo y amarillo. O sea, a partir ya de si cae en zona roja o en zona amarilla, ahí ya tenemos que tomar las acciones. Si cae en zona verde es un riesgo controlado. Miren, aquí el 3 nos dice mejorar si es posible, ¿verdad? Aquí nos viene el tema de las posibles oportunidades. Y en el caso de que nosotros, el sistema, la evaluación cae en el cuadrante 4, ya es un riesgo que, bueno, no requiere mayor actuación. Ustedes recuerdan cuando vimos el modelo de probabilidad en la parte del nivel de deficiencia, si el nivel de deficiencia era bajo, aquí voy a ir para atrás un poquito, acá, si el nivel de deficiencia era bajo, ¿recuerdan? Acá, si teníamos un nivel de deficiencia bajo, directamente ya nos botaba al cuadrante 4. ¿Qué quiere decir? Que si el nivel de deficiencia es 4, ya no hace falta más evaluación y directamente, o sea, si tenemos unas buenas condiciones de seguridad, asumimos y nos vamos al cuadrante 4 que nos muestra que el riesgo ya está controlado. ¿Sí? Este sería el proceso de lo que significaría la evaluación del riesgo a través del uso. Y miren, es un sistema combinado. Funciona con matrices o funciona con un sistema de puntuación. Y les cedo la palabra si es que tienen alguna complementación o consulta u oportunidad de mejora para esta parte. Adelante, por favor. Ingeniero, buenos días. No sé si puede mostrar el cuadrito anterior. Ya. Ahí, correcto. En la tabla el nivel de riesgo 3 está entre 40 y 120, riesgo 2 está entre 150 y 500. Habría un vacío entre 130 y 140, o es 40 hasta 150. Hay ese salto entre 100, por ejemplo, entre 120 y 150 ese salto, y es porque ninguna de las multiplicaciones va a dar un valor que te dé 130. Sí, entonces ya han hecho, ya han corrido este modelo y seguramente solamente van a obtener puntajes entre 40 y 120, no va a caer ningún valor, por ejemplo, de 130, 138 o 140 y directamente va a caer a lo que es 150. ¿No? Lo mismo, fíjense, el tema de entre 500 y 600 hay otro salto, ¿verdad? Porque no va a haber ningún producto que nos trabaje en lo que es la parte referida a 550, por ejemplo. ¿Ya? Eso pasa, como les digo, muchas veces cuando se utilizan sistemas de puntuación. ¿Por qué ha sucedido eso? Les digo, porque han hecho coincidir una matriz con un sistema de puntuación. Lo más fácil, lo que yo les recomiendo, les sugiero es que utilicen solamente matrices, porque ahí de forma mucho más gráfica tú puedes visualizar. O directamente tener rangos cerrados con puntuación. ¿Sí? Si tienes puntuación, ok, no utilices una matriz y ya tienes rangos corridos, ¿verdad? Donde no tengas vacíos como el que tú estás visualizando en este momento. Respondo a tu pregunta, Alain. Sí, muchas gracias. Ok, no sé si algún otro compañero o compañera tiene alguna consulta o requiere aclaración. Una consulta, ingeniero. Adelante, Freddy. Yo también trabajo con esta matriz en mi trabajo, ¿no? O sea, van las redundancia. Hay un tema, pero que siempre lo he estado viendo, que es el nivel de exposición, que muchas Ya, veces también deberíamos considerar la cantidad de gente, ¿no?
Lo malo del método GTC es que no nos da el parámetro de cantidad de personas expuestas. ¿Sería bueno evaluar el nivel de exposición o es mejor nomás dejarlo sin evaluar? Ya, perfecto, Freddy. En realidad, mire, la probabilidad tiene varios subfactores, ¿ya? En este modelo únicamente se han tomado dos factores, lo que es la deficiencia o las condiciones de seguridad y la exposición. La probabilidad está afectada por varios factores. Son, miren, en primera instancia tenemos la frecuencia de exposición, uno. Segundo, tienes la duración de la exposición. Tercero, tienes la cantidad de trabajadores expuestos, que es lo que tú mencionas. Cuarto, tienes las condiciones preventivas existentes. Quinto, ver si tienes estándares de seguridad. ¿Ves? Como pueden visualizar ustedes, la probabilidad tiene varios subfactores. Así que tú puedes considerarlos en tu modelo si quieres incorporar. Yo he trabajado con frecuencia y duración y cantidad de trabajadores y condiciones existentes. Ya que, miren, mientras más factores uno va agregando a la probabilidad, la va haciendo menos subjetiva. En este caso, como es una primera aproximación a un curso, estamos trabajando con una norma que es colombiana, ¿verdad? Donde han tomado únicamente exposición y las condiciones existentes, pero no quiere decir que es lo más adecuado, justamente. O sea, como una primera aproximación, ok, vale, está bien. Incluso lo utilizan allá, todas, la mayoría de las empresas, de acuerdo, está bien. Pero si quieres un trabajo mucho más detallado o bajar el nivel de subjetividad, a lo que es probabilidad, puedes incorporar muchos más factores. Uno de ellos, el tema de la cantidad de trabajadores expuestos. Entonces, lo que tú has aplicado vale también. Ya eso sería para que tomen en cuenta que hay muchos más subfactores que nos definen la probabilidad. Pero para esta primera aproximación, trabajar con este modelo que nos habla de exposición y del grado de deficiencia. ¿Respondo a tu pregunta, Freddy? Sí, gracias. Ok, muy bien. No sé si tienen algunas otras preguntas antes de seguir avanzando. Si ustedes tienen modelos mucho más específicos que este, ok, adelante, ¿no? Pero por lo menos lo que se espera es que podrían trabajar con esta modalidad. Si comienzan con una matriz de 3x3, miren, el gran problema es que van a estar, todo les va a caer medio, riesgo medio, medio, y va a ser un poquito más complicado hacer lo que es la segregación o la separación. ¿Ya? Ok, continuamos entonces. Si no hay más preguntas. Aquí nos aproximamos a lo que es la jerarquía de los controles. Ya le hemos visto la anterior unidad didáctica. Acá vamos a hacer un poquito más de hincapié, donde esta jerarquía es algo lógico que se aplica en prevención de riesgos ya desde hace varios años. La última versión de la norma OSA la ha incorporado. En la 45.000 igual se está ratificando y es más, hasta te va a pedir que en la política tú incorpores tu compromiso de cumplir con la jerarquía con la jerarquía del control de riesgos. Sabemos bien que lo más óptimo es, en primera instancia, hacer la eliminación del peligro. ¿Sí? Se elimina el peligro. ¿Qué quiere decir? Eliminar la fuente, situación o el acto que te va a generar la consecuencia. Si no puedes eliminar el peligro, ok, hay que sustituir, puedes sustituir la tecnología o algo para reducir el nivel de riesgo. Si no se puede hacer una sustitución respecto al tema del peligro, haces controles de ingeniería sobre el peligro a través de, hemos visto tres son los factores, ¿no es cierto? Lo que es la protección colectiva, uno, lo que es las actividades en el diseño de trabajo, lo que es la parte referida al mantenimiento o en la confiabilidad de los sistemas, ¿verdad? Controles de ingeniería o protección colectiva. Si no se puede hacer aquello, ok, se procede a hacer lo que es las actividades administrativas, los controles administrativos, de señalización y capacitación u otro, permisos de trabajo, etcétera. Y en última instancia, lo que son los equipos de protección personal. Y aquí en el gráfico es mucho más explícito, ¿verdad? Respecto a lo que es la jerarquía. Si no se puede, la eliminación es lo más efectivo respecto a la protección de las personas. Si no se puede hacer la eliminación, aquí teníamos el peligro de lo que es un aplastamiento, producto de una excavación. Si no se puede hacer la eliminación del peligro, se hace una sustitución. Si no se puede hacer una sustitución, se aplican controles de ingeniería o de protección colectiva, como estamos viendo acá el respectivo apuntalamiento. Si no se puede hacer aquello, que se hacen controles administrativos mediante procedimientos de trabajo, como pueden visualizar acá, o permisos de trabajo, o señalización, o delimitación de áreas, o restringir el tiempo de exposición al peligro. Y en última instancia, lo que significaría el tema de la dotación de los equipos de protección personal.
Entre lo que es ingeniería, administración y EPPs, entre ellos pueden irse combinando, o sea, pueden irse complementando, ¿no? Pero ya cuando haces eliminación, sustitución, bueno, ya no es necesario que apliques los otros eslabones de esta cadena de jerarquía de controles. Pero, ya saben, más efectivo es trabajar en eliminación, sustitución y en última instancia lo que es la dotación de los equipos de protección personal. Bien, hemos visto lo que es la identificación de peligros, la evaluación y lo que es ahora la determinación de los controles. En esto tenemos que visualizar que la gestión del riesgo ocupacional es un proceso que es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de gestión de CISO, que nos va a permitir trabajar todo este proceso, desde establecer el contexto, ya vamos a ver enseguida de qué se trata, pasando por el proceso de hiper hasta determinar lo que son los controles, el tratamiento de los riesgos. Pero no solamente es esto, sino que durante todo este proceso debemos lograr la consulta y participación, consulta, comunicación y participación de los involucrados y hacer el monitoreo y revisión, ¿verdad? Este es el modelo que lo ha adoptado la ISO 31000, el tema de la gestión de riesgo que se ha universalizado ya y está entrando a todo nivel. Pero lo que es importante es que veamos que la gestión de riesgo es un proceso que se enfoca a la IPE, los controles, la comunicación y consulta y lo que es el monitoreo y seguimiento de este proceso, ¿no? Y es el corazón de lo que es la norma y hablaríamos acá, si estamos bajo un sistema OSAS, que entraría el requisito del 431 y el 433, ¿verdad? Que es la IPE, el programa de gestión y un poco lo que es el 443, consulta, comunicación y seguimiento y revisión, ¿no? El 451. Bien, ya entrando a la parte operativa, a la parte operacional, tenemos que en el punto A tenemos la planificación de las actividades. ¿Qué quiere decir? Antes de ir a campo tenemos que planificar las actividades y establecer el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que primero hay que formar lo que es un equipo multidisciplinario. ¿A qué se refiere con un equipo multidisciplinario? Nos habla de que debemos tener un equipo que esté compuesto por las personas que están en el lugar, los trabajadores o representantes de los trabajadores que están en el área donde se va a hacer el trabajo, el supervisor del área de trabajo, o sea, sí o sí tiene que estar el supervisor de área, algunos trabajadores, el personal de seguridad y salud ocupacional, si puede estar la gente de mantenimiento, si puede estar también el médico. ¿Para qué? Para que de forma conjunta puedan identificar los peligros y trabajar de una forma complementaria. Ya no vale la pena que uno solito como el responsable o el jefe de seguridad o el supervisor o coordinador de seguridad vaya y haga solito. No, tiene que lograrse la participación, porque a partir de la participación en el proceso de identificación del proceso IP, las personas van a poder apropiarse de los riesgos. ¿Ya? Constituir el equipo multidisciplinario, desde luego capacitarlos en la metodología, luego ir a lo que es la parte del enfoque. El enfoque ya podemos ver, ustedes segregan, clasifican cómo van a encarar, si van a ser por puesto de trabajo, si van a ser por área. Lo común es que se haga un enfoque mixto, ¿verdad? Por puesto de trabajo y área. Aquí podemos visualizar en esta parte del gráfico. Por ejemplo, tenemos en la zona A, ¿ya? Se planifica, se va a evaluar a 5 puestos y 2 equipos. En la zona B son 2 puestos, 5 equipos. La zona C, miren que es la más compleja, veríamos que se va a trabajar con 19 puestos de trabajo, se va a hacer la evaluación a 21 equipos y 2 áreas comunes. Áreas comunes son, por ejemplo, los pasillos, las áreas de los servicios, por ejemplo, vestidores, comedores, o lugares o servicios auxiliares donde no hay específicamente puestos de trabajo, sino son áreas comunes o de servicio. Y finalmente se tiene que trabajar en lo que es la determinación de la planilla. Aquí trabajamos, como ustedes pueden visualizar, en una planilla, ¿verdad? Una planilla donde vamos a tomar los datos y vamos a hacer la evaluación. Entonces, esta etapa, el establecer el contexto es importante, ¿no? Tener primero cuál es tu equipo multidisciplinario, qué enfoque vas a aplicar, aquí haces tu plan y mapeo, tu plan de por dónde vas a ir, vas a aplicar la metodología y vas a aplicar lo que es una planilla específica. Y ya nos vamos con esto a lo que es el trabajo de campo. En el trabajo de campo podemos visualizar que es ir llenando cada una de las diferentes columnas. Tenemos acá en la fotografía, hay una mesa de sierra circular, ¿verdad? El código BD02. Tenemos el peligro de atrapamiento mecánico. Sí, hay un peligro de atrapamiento mecánico, como ustedes pueden visualizar en la diapositiva. Pero lo importante es que definamos cuáles son las causas. ¿Por qué? O sea, miren, de forma
es determinante definir por qué este peligro comienza a tener un determinado nivel de probabilidad y consecuencia. O sea, ¿cuáles son las causas, las condiciones de deficiencia, las condiciones subestándares o las condiciones inseguras que ocasionan que este peligro comience a tener un determinado nivel de probabilidad y severidad? Esta es la clave, definir las causas. Y acá, como podemos visualizar, bueno, ¿por qué se ha generado este peligro? Por la falta de un resguardo de seguridad, porque tenemos un trabajador que no está capacitado y que está utilizando la sierra circular, porque no existe señalización de seguridad asociada al peligro mecánico, porque no existen normas de seguridad para lo que es la sierra circular. Miren, todo esto está ocasionando que realmente se materialice este peligro asociado al atrapamiento mecánico, generando las posibles consecuencias. Ojo, la consecuencia más probable de mutilación de dedos y manos. Ahora se va y se procede a hacer lo que significaría ya el siguiente punto. Esta es la parte 1, ¿verdad? La parte 1 era el trabajo de campo. Hacer la identificación de peligros. ¿Y la identificación qué significaba? Ver qué categoría de peligro es, la causa, cuál es la causa que existe, la consecuencia, y bueno, y si ustedes pueden, también agrega una columna que se refiera a la determinación de los controles existentes. El siguiente punto, el punto C, ya es el trabajo en gabinete. Después de haber hecho la identificación en campo, ya en gabinete se cuantifica los niveles de exposición, nivel de deficiencia y los niveles de probabilidad. Es decir, ya se hace una cuantificación de la probabilidad y los niveles de severidad para finalmente cuantificar lo que es el nivel de riesgo. Y en función de la información que se tenía en esta diapositiva, ¿verdad? En este caso, en este estudio de caso, ok, se tenía un nivel de exposición de 3, un nivel de deficiencia de 10, nivel de exposición de 3, nivel de eficiencia 10, generando un nivel de probabilidad de 30, que era catalogado como mayor, y un nivel de consecuencia, o sea, hay una mutilación de dedos o de manos, una incapacidad permanente, parcial, o sea, un nivel de 60. Y 30 por 60 nos daba 1800 y por tanto el nivel de riesgo es de 1800, nivel de riesgo tipo 1 y que es no aceptable. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que sí o sí hacer alguna medida de control y no continuar con las actividades hasta que se haga una respectiva reducción del nivel de riesgo. Pero como les reitero, o sea, lo más importante, además, aquí hay dos cosas importantes. Primero, obviamente, identificar la categoría de peligro, pero lo más crítico también es determinar las causas. Porque mire, si determinamos con esta claridad las causas, ¿sí? Si una de las causas es falta de resguardo, Diego Turdera, ¿cuál crees que sería la solución que vamos a plantear? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Inge? Si una de las causas que hemos identificado acá es la falta de resguardo, si falta de un resguardo de seguridad, ¿cuál crees que podría ser la solución? Y más medidas de resguardo, ¿no? Señalización y, como había indicado antes, ¿no? Más capacitación para los obreros, para el operario que maneja la sierra. Ok, miren, si vemos, o sea, fíjate, es relación causa-efecto directo. Si lo que nos falta es un resguardo, ¿cuál va a ser la solución? Colocar un resguardo. Si el trabajador no está capacitado, ¿cuál va a ser la solución? Capacitar. Si no hay señalización, ¿cuál es la solución? Señalizar. Si no hay normas, ¿cuál es la solución? Hacer una norma. Miren, si no describimos, una vez que hemos descrito las causas con esta claridad, la solución ya es fácil. O sea, los controles implementados son fáciles. O sea, es esto, multiplica, o sea, es lo opuesto a esto. O sea, si falta resguardo, ¿qué hay que hacer? Instalar un resguardo. Por eso es importante que cuando hacen el tema referido a la identificación de peligros, además de ver esto, determinar las causas. ¿Sí? Las causas, luego las consecuencias. Miren, las consecuencias, todo esto va a estar asociado, la severidad va a estar ligada a lo que es la consecuencia. Y el nivel de deficiencia, que es el elemento clave, va a estar en función de qué? En función de las causas, ¿verdad? Las causas, mientras más causas tengas, es mayor tu nivel de deficiencia. Mientras menos causas, es menor tu nivel de deficiencia. Bien, acá tenemos más ejemplos. Miren, por ejemplo, aquí es un taller de mantenimiento. El puesto específico es del soldador, es un soldador de arco.
Hay la categoría de peligro de contacto con temperaturas extremas. El trabajador no usa delantal ni coleto de cuero. Las consecuencias son quemaduras. Según la información en esta empresa, el nivel de exposición era de 3, el nivel de eficiencia de 6. Por tanto, tiene una probabilidad de 18. Las consecuencias, hacer quemaduras, era de 25. Todo esto estamos sacando de las tablitas, ¿verdad? De las tablitas donde se han hecho los trabajos respectivos de la cuantificación de probabilidad y severidad. Y 18 por 25 nos habla de 450, hablamos de un nivel de riesgo no aceptable. Entonces se tienen que tomar acciones. Aquí, ¿qué acciones se tendrían que tomar? Miren, directamente tomar acciones sobre la causa. Si el trabajador no usa delantal ni coleto de cuero, o sea, total el coleto y capacitarlo en su forma de uso. Luego aquí tenemos, por ejemplo, ¿cuáles más podríamos tener como riesgos no aceptables, Gisela? Si podrías comentarnos de esa tablita, ¿cuáles entenderíamos que son los riesgos no aceptables? Hola, Gisela. Acá, Diego Centellas, Diego Gemio Centellas, ¿cuáles serían los riesgos no aceptables en esa tabla? Bueno, de acuerdo a la identificación y evaluación, los riesgos serían el de quemaduras, bueno, el Peligro. 1.11 incendios y el de exposición a gases tóxicos. Exacto, miren, el objetivo, muchas gracias, Diego, es no solo identificar, o sea, sí o sí tenemos que identificar todos los peligros y luego tenemos que evaluarlos para que posteriormente podamos hacer ya la priorización. Y esta priorización la hacemos mediante el nivel de riesgo. Ahora, hay un caso, miren, el 2.8, exposición a radiaciones no ionizantes. O sea, en este caso a la radiación infrarroja y ultravioleta, producto de las actividades de soldadura. Miren, en este caso, como el trabajador tiene su yelmo, está certificado y demás, entonces se ve que no hay unas condiciones de deficiencia. Sí existe el peligro, pero ya que el trabajador sí utiliza su yelmo y su careta, entonces el nivel de deficiencia es bajo y como habíamos visto, ¿no? En la tablita nos decía, si el riesgo es bajo, ok, directamente, o si el nivel de deficiencia es bajo, directamente se salta al cuadrante 4, que sería el nivel de riesgo aceptable, que es lógico, ¿verdad? O sea, si tú tienes unos controles ya implementados y funcionan, entonces, ok, el nivel de riesgo es aceptable directamente. ¿Ya? Bien, en este ejemplo lo pongo porque vale la pena que veamos, justamente me adelanté un poquito, pero en este caso, en el primer ejemplo, donde tienes un contratista haciendo la limpieza de vidrios, como ven en la fotografía, hay el peligro intrínseco de caída a distinto nivel y hay varias causas, ¿no? No está utilizando arnés, no cuenta con un permiso de trabajo en altura, su escalera no está asegurada, no fue capacitado en el trabajo. Obviamente, la consecuencia es una muerte o una fatalidad. El nivel de exposición es 1, es ocasional. El nivel de deficiencia es total, ¿verdad? 10. Por tanto, el nivel de probabilidad es 10. 1 por 10 es 10. Y el nivel de severidad al ser una muerte hablamos de 100 puntos. ¿Ya? 10 por 100 hablamos de 1000 y por tanto es un riesgo no aceptable. Mientras que en la siguiente figura acá, donde es una actividad de montaje de piezas en un techo, y en ese trabajador está con todas las condiciones de seguridad, o sea, tiene sus CPPs, tiene un sistema de línea de vidas independiente para el descenso y para lo que es la caída, tiene lo que es capacitación, tiene entrenamiento, hay un permiso de trabajo, etcétera. Entonces, mire, si bien el peligro existe, pero porque es un peligro que tiene unas condiciones, un nivel de deficiencia bajo, o sea, hay buenas condiciones, directamente se clasifica como bajo el nivel de deficiencia y automáticamente el riesgo es aceptable. ¿Qué quiere decir? Que está controlado. Miren, son los dos extremos que hemos visto para que vean cómo funciona el modelo en condiciones críticas y en condiciones cuando se tiene un nivel de deficiencia bajo, ¿verdad? O cuando hay buenas condiciones de seguridad. Bien, luego de haber hecho esta priorización, el siguiente paso, el inciso D, es continuar en el trabajo de gabinete. ¿Para qué? Para determinar los controles existentes. Quiere decir, para aquellos riesgos que sean no aceptables, repito, para aquellos riesgos que sean no aceptables, para estos, los rojos o los amarillos, determinar cuáles son los controles adicionales. Y estos controles van a estar íntimamente ligados o van a dar respuesta ¿a qué? A las causas. Por eso les decía, es una relación de causa directa, ¿verdad? O sea, si identificamos claramente las causas, la solución ya es fácil. Si la causa es falta de resguardo, entonces, ¿cuál es la solución? Instalar el resguardo. Si el trabajador no está capacitado, ¿cuál es la solución? Capacitar al trabajador. Si no existe señalización, ¿cuál es la solución?
tema de señalizar el equipo. Si no hay normas de seguridad, desarrollar las normas. ¿Entienden? Es una forma, es una relación directa. Por eso reitero y soy insistente en el momento que es clave describir cuáles son las causas que originan que este peligro comience a tener un determinado nivel de riesgo. Y una vez definidos los controles, ok, se define quién es el responsable, ¿sí? La persona responsable, cuáles son los recursos que se van a destinar, recursos materiales o humanos. Al hablar de humanos hablamos de tiempo y el plazo, ¿no? Y como ustedes pueden ver, este es una especie de programa de gestión que me define las actividades que tengo que hacer, los responsables, los recursos y los plazos. Y eso es justamente lo que se hace para la gestión del riesgo ocupacional, ¿verdad? Como parte de las actividades que ustedes vienen desarrollando. Esa es la tarea que justamente hay que avanzar en el módulo, ¿verdad? En lo que significaría en el trabajo individual, hacer una identificación de 12 peligros, 12 filas, de ahí prioricen cuáles son los no aceptables, es decir, los amarillos o los rojos, y esos amarillos o rojos hacer lo que es esta segunda tabla que nos habla de los controles que se tienen que aplicar, los responsables, los recursos y los plazos. Y como habíamos ya visualizado acá en la diapositiva anterior, ¿verdad? Para este caso del trabajo de soldadura, y como nos había mencionado ya Diego, ahí son 3 los peligros no aceptables, ¿verdad? Que tiene un nivel de riesgo no aceptable. Contacto con temperaturas extremas, el tema de incendio y exposición a gases tóxicos, donde aquí se definen cuáles son los controles propuestos, quiénes son los responsables, cuáles son los recursos y cuál es el plazo específico para su respectiva adecuación. ¿Ya? Eso es básicamente el proceso. No sé si ustedes tienen alguna consulta, requieren alguna aclaración, compartir alguna experiencia u otro. Les cedo la palabra. ¿No hay consultas? ¿Todo ok? Gisela, ¿pudiste conectarte? Creo que ha dejado encendida su máquina, Gisela. Así, está en el chat. Muy bien, muchas gracias, Gisela. Ok, si no hay más consultas específicas respecto a este punto, no se olviden, por favor, que es importante la participación del foro. El grupo 1 está llevando a la delantera, o sea, tiene una buena participación en su foro. Los otros grupos están todavía un poco tímidos, no están aportando. Es importante que como conclusión del grupo, el ejercicio termina cuando se hace una conclusión grupal y me dicen, Guido, este es el texto que hemos seleccionado y este es el video. Y también no se olviden el tema referido a lo que es su trabajo individual, ya que significa con base en, por eso les decía, ¿no? El trabajo 1 era sacar fotos y un video, ¿ok? Es importante que sobre ese puesto de trabajo o actividad que ustedes han firmado y han sacado fotos, a esa le hagan la identificación de peligros y evaluación de riesgos, utilizando la metodología que hemos trabajado, por lo menos 12 peligros identificados, ¿ya? Y sobre esos 12 ustedes ya ven cuáles son los que salen no aceptables, y aquellos son aquellos para que sean no aceptables, amarillos o rojos, a esos únicamente para ellos se les plantean las acciones de control adicionales, los recursos, los responsables y los plazos, ¿no? Y suben la información a lo que es la parte de la plataforma. Bien, les agradezco por su participación. Si no hay más consultas, complementaciones o información que ustedes requieran para llevar adelante con éxito esta unidad, daríamos por concluida. Entonces, les cedo la palabra antes de concluir esta sesión virtual. Bien, si no hay más nada, si no hay algo que complementar, les agradezco que tengan una buena jornada, un buen domingo. No se olviden cerrar sus foros, por favor, y concluir lo que es su trabajo individual de participación. Hoy en la noche ya voy a subir la siguiente unidad, que está asociado a lo que es seguridad en trabajos de alto riesgo. Les agradezco muchísimo. Acá en SEMTIC estamos para servirlos, para darles la calidad que ustedes requieran. Cualquier consulta o necesidad de apoyo pueden escribirla en el portal donde tenemos las consultas específicas para el docente. Muchas gracias y estamos en contacto hasta el siguiente fin de semana.